Imagina recibir cada día una pista escalofriante que te adentra más en un misterio oscuro. ¿Qué harías si, en lugar de dulces, un calendario de Adviento te revelara los secretos más siniestros sobre desapariciones inexplicables en tu propio pueblo? La Navidad es una época de alegría, pero para los habitantes de un pequeño pueblo, se convirtió en una temporada de terror y angustia con la llegada de un calendario de Adviento poco convencional. El calendario de los días perdidos apareció una fría mañana de diciembre en la puerta de la casa de Clara, la dueña de la panadería del pueblo. A primera vista, parecía un bonito regalo anónimo, cubierto de imágenes festivas y brillantes colores, pero su verdadero propósito estaba lejos de ser festivo. Desde el primer día, cuando Clara abrió la primera ventanilla y descubrió un trozo de un artículo de periódico sobre la desaparición de un joven hace años, se desencadenó una cadena de eventos que sacudiría a todo el pueblo. Cada día, una nueva ventanilla se abría y revelaba una pista más oscura y perturbadora que la anterior. El segundo día trajo un mechón de cabello envuelto en un viejo lazo, acompañado de una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía «Recuerda a Alicia». Nadie en el pueblo había oído hablar de una Alicia que coincidiera con esta descripción. Sin embargo, el nombre resonaba de alguna manera, como un eco del pasado que todos preferirían olvidar. La tercera revelación fue aún más inquietante, una fotografía antigua, en blanco y negro, mostrando a un grupo de niños jugando en un parque. Al fondo, un hombre borroso que parecía observarlos. Clara no pudo dormir esa noche, perturbada por la creciente sensación de que algo muy oscuro se escondía detrás de esas imágenes. A medida que el calendario avanzaba, las revelaciones comenzaron a formar un patrón que solo Clara y unos pocos residentes lograban descifrar. Eran todas pistas de personas que habían desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años, algunos de los cuales nunca habían sido denunciados oficialmente. El calendario pronto se convirtió en el tema de conversación principal del pueblo. Los más viejos recordaban historias susurradas sobre desapariciones inexplicables que asolaron el pueblo durante décadas, desapariciones que parecían haberse convertido en leyendas urbanas. Sin embargo, Clara y algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a investigar, empujados por una mezcla de miedo y curiosidad, deseando encontrar respuestas. Se reunían en la panadería después del horario de cierre, compartiendo teorías y temores, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche y las sombras se alargaban. La cuarta ventanilla del calendario contenía algo más aterrador, un mapa con una ubicación marcada en el bosque cercano. Temblando de terror y expectación, Clara decidió no ir sola, llevándose a Tomás, el antiguo policía del pueblo, que también había empezado a creer que había algo más siniestro detrás de esas desapariciones. Armados con linternas y un viejo revólver, se adentraron en el bosque siguiendo el mapa. El lugar marcado les llevó a una vieja cabaña abandonada, que parecía haber estado deshabitada por décadas. Al forzar la puerta oxidada, lo que encontraron dentro les dejó sin aliento: documentos, fotografías y objetos personales de varias de las personas desaparecidas. Pero lo que más les heló la sangre fue un diario, lleno de entradas crípticas y dibujos perturbadores. Era evidente que alguien había estado vigilando a los habitantes del pueblo durante años, anotando cada detalle de sus vidas y desapariciones. De regreso al pueblo, Clara y Tomás compartieron su hallazgo con los demás, y una sensación de urgencia se apoderó de todos. El calendario seguía avanzando inexorablemente hacia la Navidad, y las revelaciones eran cada vez más oscuras. Al abrir la sexta ventanilla, encontraron un reloj de bolsillo antiguo que pertenecía a uno de los desaparecidos, que aún estaba funcionando. Clara sintió una opresión en el pecho, el tiempo se estaba acabando, pero no podían detenerse ahora. A medida que más personas se sumaban a la investigación, el pánico comenzó a cundir entre los residentes. Las desapariciones que habían sido olvidadas empezaban a ser recordadas, y las familias afectadas demandaban respuestas. La octava ventanilla del calendario trajo una revelación espeluznante, una nota escrita en una lengua antigua que hablaba de un ritual que se celebraba cada 100 años para alimentar al bosque. Nadie sabía exactamente qué significaba eso,
pero las implicaciones eran aterradoras. Clara, motivada por la necesidad de proteger a su familia y vecinos, comenzó a investigar sobre la lengua antigua y los rituales asociados. Encontró referencias en viejos libros de la biblioteca del pueblo y en diarios olvidados en los desvanes de las casas más antiguas. Todo apuntaba a que el ritual consistía en un sacrificio para apaciguar a una antigua entidad que habitaba el bosque y que exigía almas como tributo. Finalmente, al llegar al día 24, Clara y sus compañeros estaban preparados para lo peor. La última ventanilla contenía un simple recorte de periódico, fechado en 1924, que hablaba de una tragedia ocurrida en el mismo pueblo hace exactamente 100 años, una serie de desapariciones durante el periodo de Navidad, que nunca fueron resueltas. El artículo terminaba con una advertencia: el ciclo vuelve a comenzar. Clara comprendió entonces la verdadera naturaleza del calendario. No era solo un recordatorio de las desapariciones, sino una profecía de lo que estaba por venir. Con el pueblo al borde del colapso y el bosque emanando una energía oscura y palpable, Clara y los demás decidieron enfrentarse a lo desconocido. Armados con el conocimiento de las pistas del calendario, organizaron una vigilia en el bosque, dispuestos a detener el ciclo de desapariciones de una vez por todas. La noche de Navidad, una figura espectral apareció en medio del claro del bosque, rodeada de un aura gélida. Era el espíritu de las festividades oscuras, alimentado por el miedo y las almas de los desaparecidos. Clara, sintiendo el peso de las revelaciones del calendario, se adelantó y, con voz firme, comenzó a recitar la antigua oración que había encontrado en la 13ª ventanilla. A medida que pronunciaba las palabras, el aire se tornó más denso, y la figura pareció tambalearse, debilitada por el poder de la oración. La luz de las linternas comenzó a parpadear, y el frío se hizo insoportable, pero Clara continuó, sostenida por la esperanza de liberar a su pueblo del ciclo de terror. Finalmente, la figura emitió un grito desgarrador y se desvaneció en el aire, dejando solo un susurro: el ciclo ha sido roto. Los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de Clara, aliviados pero conscientes de que el verdadero desafío sería reconstruir sus vidas y recordar a los que habían sido perdidos. Mientras el sol comenzaba a salir, Clara miró el calendario de Adviento una última vez. Las ventanillas ahora estaban vacías, pero el recuerdo de cada revelación permanecería grabado en la memoria del pueblo. La panadera sabía que, aunque el ciclo se había roto, las historias y las advertencias del pasado siempre deberían ser recordadas. Y así, con un sentido de renovada determinación, se dispuso a construir un futuro donde las sombras del pasado no volvieran a reclamar a los inocentes. Espero que te haya gustado la historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció este relato. Hasta la próxima.